apagar la sesión. Oh, así queda registrado para después, para la posteridad. Bien. Lo que necesito es que me digan en el principio si más o menos se va viendo bien, porque yo quiero estar mirando también la imagen. Y si me pongo a mirar la cámara, como me ha pasado algunas veces, después me distraigo. eh, me cuesta ver a la vez. Me veo dibujar, en vez de mirar lo que tengo que mirar, y no es la idea. Bueno, pero después díganme si el foco más o menos va. La idea de lo que vamos a empezar a hacer, Jazmín, es hacer como más bien pequeñas viñetas o pequeños como cuadraditos. O sea, esta es una hoja 4, ponerle, y yo lo que estoy haciendo es menos de la mitad de una 4. Te diría que es casi un cuarto. Yo lo que voy a hacer más chiquito para que sea un poco más rápido, vos podés hacerlo un poco más grande. ¿Mm? La idea de esta metodología o este procedimiento es, en vez de resolver el dibujo, ir tratando de proceder como por capas de grises, ¿sí? Por velos de grises, por oleadas de grises que eh, de a poco van a ir haciendo aparecer la imagen como si se fuera eh, velando, o si fuera revelando, como si fuera apareciendo. Y en general lo que hacemos es ir rodeando las luces altas, ¿sí? O sea, como si fuéramos dibujando con manchas, y como la luz sería lo contrario de la adición continua de grafito, es como la luz es el reverso, la vamos haciendo aparecer por reverso. Eh, Ahora, espero que en breve se entienda un poco más qué quiero decir. Y otra cuestión importante es que tratamos de no dibujar mucho, sino que simplemente las masas oscuras vayan haciendo aparecer las masas de luz y las masas de sombra, y en esa configuración de masas que aparezca la imagen. Pero no tanto resolver el dibujo primero. Y acá viene una primera cuestión. En realidad vos podrías dibujar un poco primero, ¿sí? Para ubicarte, para no perderte, pero mi intención es que trabaje otra parte de tu cabeza, ¿sí? Que vaya llegando al dibujo de otro modo. Esto no quiere decir justamente que vos no puedas en la práctica real del dibujo combinar algo de dibujo resuelto con el trabajo de masas, ¿sí? Sino simplemente que estamos exagerando un poco la oposición con el otro tipo de dibujo, que, que parte de resolver bien qué es lo que está haciendo, bien la figura, bien los rasgos, bien la forma que tiene la sombra, y una vez que tiene todo eso empieza a sombrear. ¿Te acordás que era el otro procedimiento? En este no nos interesan tanto los límites de las cosas, porque no nos interesa tanto pensar en dónde empieza y dónde termina algo, sino cuáles son los valores en juego, ¿sí? Entonces, si hay dos cosas que comparten valor, pero son cosas distintas, son la misma para esto, porque lo que interesa es el recorrido de la luz, eh, eh, la unidad de las masas, de los medios tonos, de las sombras, de la luz. ¿Sí? Entonces la identidad de la cosa se disuelve en la lógica de la luz. Como frase rimbombante, para decir, y me voy. ¿Eh? ¿Qué? No sé, ahí escuché algo, pero no sé quién me dijo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es dar un tono general para eliminar el blanco. La idea también es algo que nos ayude, lógicamente, a empezar a pensar que si antes el blanco era espacio, ahora es luz. Entonces, para poder entenderlo, para poder visualizarlo, necesitamos primero sacarlo un poquito, y que nos permita, llegado el caso, con goma, empezar a hacerlo aparecer. Entonces, lo primero que hacemos es una especie de medio tono. El medio tono es algo medio no tan cuidado, ¿sí? Es sencillamente grisar un poco el papel. Si estuviéramos trabajando con un papel gris, esto no lo haríamos directamente. La idea es que de a poco esto va a empezar a ser cada vez más oscuro, y al hacerlo, incluso esto que estoy haciendo ahora va a empezar a ser claro. Y a medida que avancemos, eh, también se va a ir emprolijando. O sea, al principio es una pasada medio general, puede quedar un poco de raya, no pasa nada. Mientras no quede marcado el papel violentamente, está todo bien. ¿Sí? La idea también es como que partimos de un tono medio, medio claro, y a partir de ahí empezamos a bajar, ¿sí? A hacer valores cada vez más oscuros. Y tratamos de pifiar siempre
para unir de más. O sea, si yo, por decirlo así, veo que el fondo es oscuro, pero la ropa es un poco más oscura y el pelo es un poco más claro, bueno, capaz al principio todo es lo mismo. ¿Sí? Trato de eh, forzar la unidad de los valores, la síntesis de los valores, que sean pocos, que haya pocos en el juego. También yo elegí imágenes donde esto se favorezca, ¿no? Y también te voy a sugerir eso a vos. Pero en la práctica la idea es tratar de que entrecerremos mucho los ojos y que juntemos lo más que podamos. Siempre va a haber tiempo de empezar a quebrar, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, una vez que tengo esto, lo que empiezo a hacer es entrecerrando los ojos, puedo tirar alguna que otra línea de referencia, ¿sí? Pero enseguida, suponete que hago esto pensando en el perímetro de una cabeza, enseguida se transforma en un área. ¿Sí? No sigo acumulando líneas. Esto va a tomar un poco de tiempo, así que les pido un poco de paciencia. Estoy tratando de hacer aparecer los valores más claros por oscurecer los otros. ¿Sí? Y trato también de ir pensando en el dibujo, mientras lo voy haciendo esto, y en todo lo que puedo unificar. ¿Sí? En este caso, cuando veo la figura que les mostré antes, la pintura de Bonnat de Víctor Hugo, es el retrato de Víctor Hugo que hizo León Bonnat, trato de integrar, por ejemplo, el fondo, la ropa, si tuviera el pelo oscuro, que no lo tiene, usaría el pelo también, y probablemente meta algunas sombras de la cara también. Más allá de que en la práctica real no son iguales estos valores, ¿sí? Esto tiene algo de un proceso medio iterativo, o sea que se va repitiendo de a poco. Porque yo empiezo, en este momento, esto es lo más oscuro. Esto, ¿se ve algo ahí? ¿Cómo se ve la nitidez? ¿Más o no? Igual todavía No, está todo se medio ve, clarito. ¿Se ve? sí, se Sí, ve eso te iba a bastante. decir que se ve, pero todavía Claro, fíjate está las un líneas que poquito estoy haciendo acá, ¿no? igual. Mira, me interesa capaz Eso. que quiero mostrarte hasta dónde. Esto es un HB igual que estoy usando. Digamos, estoy re lejos todavía, ¿no? Bueno, quiero decir, en este momento, esto que estoy haciendo acá representa mis oscuros, pero en un rato esto va a ser súper clarito, y si yo quiero empezar a hacer distinciones en un rato, en el mundo de la luz, y esto lo dejo así, esto no me va a servir. Entonces hay todo un montón de veces voy a pasar de vuelta por acá. A diferencia de la otra técnica, que vos empezabas con un valor bastante cercano a la sombra, o sea, suponete que hacías la sombra acá, ¿no? Y hacías de modo tal que esto era 70% de lo que podía tu lápiz, por ejemplo. Pero no empezabas al 20%, ¿sí? Vos ya sabías que esto lo hacías oscuro, que capaz te reservabas un poquito para tener algunos acentos o algo así, pero no empezabas re clarito, ¿sí? Acá sí, vamos a hacer un montón de pasadas de aproximación. Bueno, entonces acá, vamos a ver, probablemente me voy a hacer un poco de gil con la mano para hacer esto un poco más rápido, y vamos a empezar a hacer la sombra, la forma de la sombra. Y, por ejemplo, yo una cosa que veo en la imagen, lástima que ustedes no la están viendo en este momento, pero después se las voy a mostrar de vuelta, es que la barba acá recibe más luz que la mejilla. Pero por ahora, siempre que haya pequeños accidentes de luz, o sea, pequeños accidentes de luz, ¿qué sería? Islitas o zonitas que están rodeadas de cosas oscuras y son un poco más claras. En esos casos, las ignoro, ¿sí? Les digo, después de última las levanto con goma. Es preferible, en estos casos, sintetizar hacia lo que el promedio del área. El promedio del área es oscuro, bueno, entonces lo hago oscuro. Por ejemplo, la órbita acá que estoy haciendo, insinuando acá, tiene zonitas de luz, por lo menos de luz relativa. Pero también prefiero simplificarlo, me es más fácil encontrar el promedio del área, y de última después levanto con goma cuando llegue el momento. ¿Sí? Y voy pensando en masas. Masas de luz, masas de sombra. Otra cosa que tiene interesante esto es que como vos vas haciendo aparecer muy a poco todo, vas tratando de decidir cuáles son los umbrales de visibilidad, cuáles son las diferencias justas o las diferencias mínimas que necesito, vos podés ir eligiendo suprimir algún detalle, enfocar otro, ¿sí? Te da bastante flexibilidad en la toma de decisiones. Y eso está bueno también. Y en la interpretación que uno haga de justamente esa síntesis. ¿Cómo se va viendo eso? ¿Se ve algo? Claro, claro. Bueno, Se ve, se ve. ya iré oscureciendo. Em,
acá hasta la masa de la frente. Trato de estimar el tamaño o sea, también una cosa que va a ir pasando es que a medida que tenga cada vez más información, me voy a ir dando cuenta que probablemente haya errores de dibujo, entonces después iré ajustando también esos errores. Por ejemplo, la forma de la órbita es bastante grande acá, llega bastante abajo. Trato por ahora de no poner demasiados bordes firmes, como por ejemplo, esto que vamos a hacer acá para mí sería casi un borde firme, pero trato de no abusar de eso todavía porque un borde firme también es una decisión demasiado tomada y todavía no sé si quiero tomar decisiones muy, muy fuertes. Bien. Calculo la distancia acá del ojo al pelo por acá, más o menos redibujo la barba. Me voy dando cuenta que para que la barba aparezca voy a necesitar más oscuridad alrededor. Acá yo empiezo a insistir en los valores más bajos. Sé que tengo mucho tiempo para llegar a esos valores, si lo estuviera haciendo de verdad, no si lo estuviera mostrando para ustedes que no tengo tanto tiempo, pero bueno. Una pregunta, Ariel, Sí, el lápiz cuando sombreas, ¿es como de punta o levemente acostadito? como viste que en el otra técnica tiende a ir bastante de punta, ¿sí? Pero Sí. como yo voy a ir acumulando muy de a poco, no importa si es medio sucio o manchado al principio. Cuando esto se vaya definiendo cada vez más, es posible que tenga que empezar a ponerlo más de punta. Por ahora lo estoy usando bastante de costado. Ok. Otra cosa es que esto es una técnica, acá está la mano, pero la quiero ignorar por el momento, que yo se le llama atmosférica o que pone mucho acento en el ambiente, ¿sí? En las relaciones de la cosa con el entorno. Entonces, no puedo descuidar el entorno y sus valores, ¿sí? No puedo dejarlo para el final esto. Tengo que ir haciéndolo a medida que voy haciendo esto para que me ayude a ver las relaciones. En este caso, el fondo igual simplemente son tonos de valor, pero podría haber cosas también, y también tendría que prestarle atención entonces a sus tonos, o cómo se mueve la luz, qué cosas se funden entre sí y qué cosas se separan entre sí. Siempre tratando, ya te digo, de forzar, o por lo menos acercar cosas, ¿sí? Mantener la unidad de las cosas más que las diferencias. Salvo que esas cosas estén en los extremos de la escala, ¿no? O sea, el extremo luminoso y el extremo oscuro tengo que mantenerlos separados. Pero en el medio tengo muchas elecciones para hacer, ¿no? De qué cosas junto, qué cosas separo. ¿Sí? Este esquemita yo creo que con esto se entiende todo, ¿no? Ahora finalmente si había dudas sobre lo que estaba diciendo, vos viste esas flechas y dijiste, ah, se refiere a, ¿no? Estaba siendo auto-sarcástico. Vos, Caro, que ya lo hiciste esto, todos los que lo hicieron, ¿quieren, mientras yo hago esto, aportar algo, alguna idea que le pueda servir a Jazmín para pensar esto, o qué les sirvió a ustedes? Vos, Esteban, también trabajaste mucho con esto y te gustó también, así que te hagas el gilo. Te quedes en Y silencio. estoy pensando. Claro, ¿qué decir? Mucha presión. Ideas no sé, pero a mí me resultó más divertido que la otra versión, que el Ok. otro, más relajante. Puede ser que haya como menos presión, ¿no? Porque vaya apareciendo de a poco, pero a la vez, ¿no te resultó al principio, por lo menos, como no tenías dibujo, un poco Ah, sí, bolas? sí, sí, Claro, sí, como que de repente definitivamente. llegaste a un punto en el que todo el dibujo está mal porque no estás haciendo todas esas mediciones más Claro. Es pensadas. verdad. Bueno, fíjate, Pero acá, bueno, le da mucha libertad. O sí, sea, cuando totalmente. te vas acostumbrando a que te puede salir para el orto. Y te amigás con eh, eso, te amigás con el fracaso. claro. Y empezás también a tener en cuenta otras cosas. Claro. A relación, o sea, como a verlo diferente, como de planos más grandes y ignorás las cosas pequeñas Bueno, eso es y fundamental. vas llegando de a poco.
sea, el tema de ir decidiendo, tomando decisiones sobre qué ignorar, ¿no? Es fundamental. Yo ahí, fíjate Claro. que después de la masa esta que había hecho, empecé a meter más oscuros para que aparezca un poco más el ojo. Pero bueno, a medida que pongo estos valores acá, me doy cuenta que si puse esto acá, tengo que poner cosas que considero que tienen valores cercanos y en el mismo rango. Y como estoy atrasado en rangos de ahí, voy a ir bajando los valores del resto, ¿sí? Bueno, ¿ves cómo va apareciendo de a poquito? Sí, sí, tremendo. Acá está la mano, pero ya digo, la voy a ignorar solamente para no complicarme la vida y avanzar un poco más rápido. Así que vamos a darle cuenta que no hay nada. Pam. Acá voy a ver si necesito ajustar, que el bigote creo que es un poco más abajo, y la sombra que produce es un poco más abajo. Hay una sombra proyectada de la nariz. Trato también de no ir como recortando el objeto, no diciendo, como termina la nariz acá, tengo que hacer una línea. No, si hay algo que me permita diferenciarla por valor, bueno, se diferencia, pero si no se diferencia, o sea, si el valor es muy próximo, los dejo juntos. Entonces, la sombra de la nariz, por ejemplo, y la sombra proyectada están muy cerca. Entonces, bueno, puedo decidir dejarlo, ¿sí? Otra cosa que empiezo a ver es que igual todavía necesito bajar mucho más los valores de todo lo que está acá, ¿no? Diría que antes de empezar a trabajar en la luz, o sea, por ejemplo, la frente tiene valores distintos, ¿no? Pero si yo empiezo a poner variaciones acá, inmediatamente se me va a pegar con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que necesito todavía expandir bastante el rango para que me dé lugar en la luz a meter variaciones sin que se me peguen con lo que pongo en las sombras. ¿Sí? No sé si eso tiene sentido, espero que sí. Por lugar me refiero a amplitud del rango, ¿no? Y fíjate también que no importan tanto las direcciones del lápiz, ¿no? Voy usándolo en un montón de direcciones que me resulten cómodas para llenar áreas. Hay una cosa que puede ser interesante de esto, es que por ahora yo estoy pensando más bien en manchas, áreas, a veces un poco el dibujo que hace la forma de la sombra, ¿viste? Pero por ahora estoy pensando más bien en manchas, y en algún momento la mancha puede pasar al plano, ¿sí? ¿Y eso qué querría decir? ¿O cuál sería la diferencia? Y la mancha en principio tiene un valor, ¿sí? Un valor X, y cuando la hago define ciertos perímetros que le dan una forma a la figura. Pero no tiene una orientación espacial, y el plano sí. Eso sería como lo que le agrega el pensar en planos a pensar en manchas. La mancha sencillamente tiene un valor, tiene una calidad de bordes y tiene una forma específica. Y el plano incluye una orientación espacial. Si quisiéramos, podríamos también usar, hola, efumino, ¿sí? Eh, Acá alguien puede decir, a mí no me dejaron, pero bueno, uno va cambiando, ¿no? Para esta técnica, como es justamente del orden de la mancha, yo creo que podemos permitirnos usar esto. Para la otra no. Pero para esta sí. ¿Sí? Y también lo puedo usar para dibujar un poco esto. Una cosa que empiezo a ver también es que, no se nota tanto en cámara, pero este lado, por ahora está como casi el mismo valor que este, ¿sí? Y eso no puede ser. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Todo esto vamos a bajarlo. Entonces, ¿por qué? Porque este lado recibe mucha menos luz que este. Está en la luz, pero esta luz es mucho más baja. Ahora que bajé suficiente la sombra, me puedo permitir bajar la luz, ¿sí? Y lo mismo bajar la luz acá, por ejemplo. Mundo del medio tono, mirá. Y pensar en un plano ahí, fíjate. Creo que le falta un poco de nitidez, ¿no? Vamos a ver si puedo ajustar esto un toque. Creo que puedo. Primero un poco más claro. Más de contraste. ¡Epa!
¿Qué tal eso? ¿Mucho? Capaz subir contraste ahí. ¿Se ve más nítido o no hay a palos? Se ve más contrastado. Ahí no, menos borroso. Bueno, ahí está bien. ¿Cómo se ve ahí? ¿Se ve un poco mejor que antes o no cambió absolutamente nada y fue innecesario? Puede ser que yo sea más. Se ve un poco más claro todo, Ok, como si hubiera más brillo. ok. Pero no necesariamente se ve más nítido, ¿no? No, bien. Bueno, No, más nítido no lo veo. ok, Pero creo que igual para el ejercicio no necesita tanta nitidez. es verdad. ¿Se ve lo que estoy haciendo con las luces, Jazmín? Como estoy empezando a bajarlas, Sí, lo estoy bajando con el efumino, pero podemos hacerlo con el lápiz también en breve. ¿Sí? Y mientras voy haciendo esto, también voy fijándome si necesito ir bajando más algunas otras cosas. Fíjate que el efumino una cosa que hace, y por eso también lo estoy haciendo, es además de integrar los valores, los baja un poco. Donde pongo, se oscurece más, ¿viste? Es una cosa que estoy teniendo en cuenta cuando esto con el efumino, ¿no? No es así nomás. sí, sí, lo veo, está bueno. ¿Cómo queda? Vamos a seguir entonces. Pero fíjate, ahora vamos a empezar a bajar mucho más. A tener todavía más rango. Obviamente, también lo mismo, cuando hago esto, o tomo esta decisión de que quiero bajar el rango, más de lo que lo tenía hasta ahora, esto implica que en todos los lugares donde yo considere que el valor es parecido a esto, voy a tener que bajar. Claro. Pero ese sigue siendo HB, ¿no? Sí. ¿Viste Se ve todo, re oscuro. viste todo lo que puede el HD? Sí, En principio total. yo trataría de usar bastante el HB, puede ser que para algunas zonas de luz después, si querés, usa un 2H y para reforzar algunas cosas un 2B o algo así, pero no demasiado, ¿sí? Con esto debería alcanzarnos por lo menos para lo que pretendemos en esta instancia. Por ejemplo, este valor de acá recibe un poquito de luz ahí, ¿sí? Pero al oscurecer esto, me parece que se hace un contraste demasiado alto en una zona que por el giro de la forma empieza a apuntar de acá para allá. Entonces vamos a bajarlo un poquitito. Se sigue viendo, ¿sí? Pero no tanto, ¿no? Que no quiero que sea una isla de luz. ¿Sí? Bueno, sigamos acá bajando. Yo podría igual no ir tan oscuro, ¿no? Yo estoy decidiendo acá mi límite inferior y podría decidir que sea más, no estoy copiando valores, eso quiero decir. O sea, yo puedo decidir cuál quiero que sea, ¿no? El valor que necesito. En este caso, estoy probando a expandirlo para tener más margen para trabajar en la luz, pero podría ser menos. Acá, lo que voy a empezar a hacer ahora, que toda esta barra ya la tenía grisada, es al oscurecer la mejilla acá, la barba empieza a verse un poco más clara, ¿sí? Pero en vez de borrarla, precisamente voy a oscurecer al lado, de los dos lados, y que por eso se visualice un poco más clara la barba, pero no tanto como en la imagen que estoy usando de referencia, en la cual es muy fácil engañarse y hacer la barba mucho más clara. Yo necesito que la barba esa se integre con el mundo, al menos de la penumbra. Y si recibe demasiada luz, o sea, si lo hago muy claro, se me va a empezar a rebatir y va a romper un poco la unidad de la penumbra. Entonces, es preferible, para mí por lo menos, subactuarlo un poquito, hacerla hasta más baja de la que la veo, natural, para mantener unidad el mundo de la sombra. Igual, eso es una cuestión de elección estratégica, no es que deba ser así, ¿no? Yo podría poner más luz acá. Pero me da la sensación que estando tan oscuro acá y tan oscuro acá, si pongo más luz acá, va a ser demasiado contraste. Una zona que no sé si quiero ver tanto contraste, ¿sí? Acá vamos a oscurecer más la mejilla para potenciar el efecto de la luz de este lado. Piensen que estoy haciendo que esto gire. ¿Eh? Este cartel estaba molestando, ¿no? ¿Les apareció a ustedes el cartel de que quedan 10 minutos gigante o no? No es gigante, es chiquito.
Ahora que lo decís lo veo, pero hasta es medio, hasta es transparente. Bien, 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 bien. No, a mí me pareció un cartel blanco gigante, por eso decía. Claro. No, es chiquitito. Bien, feliz entonces. Fíjense, acá estoy potenciando el giro de la frente. ¿Sí? Entonces al hacerlo, esto empieza a verse más luminoso. Y tengo que tener cuidado con que me queden islotes claros en estas zonas, porque son los lugares de tentación del contraste, la maldita tentación del contraste, y con menos alcanza, digamos, con menos variación alcanza para que se vean un poquito más claros, pero no generen un montón de contraste local que arruine el efecto de conjunto. Por ejemplo, la nariz yo hice una pared primero de sombra, y ahora empiezo a buscar lugares un poco más oscuros, un poco más claros, empiezo a buscar como diferencias dentro de la nariz, pero recién ahora, ¿sí? Algunos acentos, y fíjate cómo esto va haciendo que esto se proyecte mucho más para adelante, y también que se sienta mejor el mundo de la luz, ¿no? Y si yo refuerzo la sombra proyectada, que es lo que estoy haciendo ahora, casi llegando al máximo, cosa que no debería quedar tan fuerte, pero no importa, estoy haciendo aparecer una luz rebotada en la nariz, no sé si se ve ahí, que antes obviamente no estaba. Digo, no sé si debería, porque estrictamente hablando, esta sombra está sobre un bigote, y el bigote es blanco, entonces no debería ser tan oscura la sombra. Pero no importa, estoy tratando de crear un mundo que sea consistente dentro del papel. Todo esto volví a bajarlo, porque sigo viendo que tengo como islotes de luz, ahora que tengo tanta sombra tan fuerte acá, que si me quedan exagerados, me hace demasiado contraste en un lugar que ya está girando, y no debería haber tanto contraste local, ¿no? Otra cosa que está buena para tener en cuenta, esto que yo estoy haciendo acá, esta sombra apunta para este lado, ¿no? Y esta sombra apunta para este lado. Esta sombra debería ser un poco más oscura que esta. Entonces, esta la debería aclarar. Por lo menos en principio, ¿no? Siempre y cuando no haya alguna luz rebotada rara por acá o cosas así, pero a igualdad de condiciones entre un lado y otro, esta debería ser más oscura. Los ojos es un lugar donde es muy importante comprimir mucho las diferencias. O sea, es muy fácil exagerar el iris, por ejemplo, o hacer muy clara la esclera, ¿no? Entonces estoy tratando de hacerlo que se intuya, pero que no lo dibuje, ¿sí? Por lo menos en este rango de valores en el que lo estoy moviendo. Si lo hago parecer demasiado, va a quedar un dibujito, ¿sí? Entonces trato de exagerar la proximidad de los valores, mantenerlos bastante integrados, para que no llame la atención, para que no quede como un dibujito y quede un poco más pictórico. Es un equilibrio bastante justo, ¿no? Cuánto se ve eso, cuánto se distingue, cuánto se mezcla con el entorno, cuánto se define. Claro, y también es más fácil encontrarlo si primero lo generalizaste, Absolutamente, absolutamente. Y porque es si más, no te aumenta sí, mucho el el contraste. contraste, totalmente, totalmente. Por eso primero hice como ese tono medio Claro, o sea, genérico. como primero un triángulo que sea toda la sombra del ojo y Ujú. después vas como diferenciando dentro de esas formas. De ese triángulo, exactamente. Y eso también aplica en la pintura a veces, ¿no? Claro. Salvo que uno esté muy perdido con el dibujo.
que a veces pasa, que uno no encuentra y dice, bueno, entonces vamos a resolverlo dibujándolo primero. Pero muchas veces el dibujo de masa o la pintura de masa te puede ayudar con eso. Em, A mí lo que me gustaba y al mismo tiempo me daba fiaca es que cada vez que había un lugar en donde hay un límite, una línea, ajá, no había que dejar la línea, como que justamente había que pensarlo como un plano, como una mancha. exacto. Entonces empezaba dibujando la línea y después lo extendía como una mancha hacia donde iba, o sea, hacia donde estaba Claro, haciendo el lugar. totalmente. Sí, sí, sí. Pero hasta el límite, hasta donde se termine, no es que hacía como, bueno, un poco y es una línea gorda o algo así, sino que lo extendía todo. Y si era un plano muy grande ya empezaba a dar un poco de fiaca, Claro. pero también era la manera de que salga. ¿Se No sé si se entendió, entendió lo que ¿se dije. entendió eso, Jazmín? Y se debe decir. Creo que sí, Ok. creo que sí. O sea, en el lado derecho de la cara, por ejemplo, donde tenés que definir dónde termina toda la cabeza y empieza el fondo, hacía una línea general, como de la dirección general de toda la cabeza, y la extendía hasta el límite del encuadre, en vez de dejar una manchita ahí donde va. Como Claro, que completaba un plano entero. claro. Estoy empezando a bajar un poco este lado. Este lado es el más delicado, ¿no? Porque hay que bajarlo un poco para describir variaciones en la luz, pero tenés que mantener unificada la luz y no tienen que empezar a aparecer manchas, ¿no? O sombras. Entonces, es muy fácil pasarse. De hecho, creo que, bueno, ahí no se ve porque se ve muy clarito, pero bueno, lo estoy viendo yo, yo lo veo medio manchado. Pero bueno, ustedes no lo ven así. ¿Qué cosa? Igual no entendí. Esto de acá, que yo estoy haciendo para que se empiece a ver algunas diferencias en el mundo de la luz, o sea, esto corresponde a neotono, pero es muy fácil pasarse y hacer una cosa que parezca una mancha en medio de la luz o que empiece a parecer sombra. Claro. ¿Sí? Entonces, este lado es muy importante hacerlo con mucha sutileza. Y hasta ahora no pasaste la goma de pan, ¿no? No, no, usé la goma esta, no, esta, para hacer Ah, solamente esto acá, un segundo hice ahí, pero la verdad que no lo usé todavía. o sea que no hay nada blanco papel. No, lo que pasa es que como tengo todo alrededor bastante más oscuro, parece blanco, ¿viste? Claro, sí, sí, sí. Acá Ari, te hago puedo. una consulta. Sí, Em, soy Silvia, hola. sí, sí, hola, Em, reconozco la voz. ¿Qué lápiz usaste al principio para hacer todo el fondo? Un HB. Ah, porque es como que lo vi más grueso, un HB, ¿y ahora usás HB también? Es que eran dos HB distintos. Uno tenía más punta y otro Ah, menos. Pero ok, distintos ok. en cuanto a que tenían más filo o menos filo. Usé uno Ah, con bien, un punta más mocha al bien, principio y ahora estoy usando uno que tiene un poco más de filo. Pero bueno, nada, no es muy significativo eso. bien, No sé si lo hice a propósito, te diría. Podría tener un sentido, digamos, de que como el principio era más tosco, claro. no importaba tanto, pero en realidad fue medio por casualidad. ¿Por qué? Ah, por la Mati. Bueno, sigo. Es un poco más oscuro, pero comparado con el fondo es mucho más oscuro, entonces ahí debería bajar más. Pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Como cambia mucho la luz, ¿no? Cuando paso la mano, como que el balance de la luz va y viene, ¿no? No me di cuenta yo, Ok, pero puede ser. bueno. Fíjense ahí cuando empieza a llegar al pleno, Ah, prácticamente. sí, ahí vi que cambió, perdón, perdón. No, está bien, está bien. A ver si podemos hacer algo al respecto. Eh, enfoque automático. Posición ahí, a ver. Claro. Yo necesitaría que no me cambie
la exposición, pero no sé si se puede hacer eso. Igual no molestaba. Un poquito fuera de foco, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Epa, ya estoy, esperen que estoy boludeando con el enfoque. ¿Dónde paso? Bueno, creo que es ahí lo mejor que se puede enfocar. Yo no sé si haciendo un poco de zoom empeora, me parece, ¿no? La nitidez. Sí, yo creo que empeora. Bueno, sigamos. Y podemos darle un poco con el efemino. Fíjate que ahí empieza a brillar el grafito, es un problema ese también del grafito, que se produce cuando uno pasa demasiadas veces. Y bueno, depende del ángulo del que se vea, ¿no? Pero le pasa más a los grafitos que tienen más grafito, no los que tienen más arcilla. O sea, si usara solo un H o un 2H, probablemente pasaría menos que si usara un 2D. ¿Eh? Bueno, vamos a ir dejando porque creo que más o menos se va entendiendo. Si quisiera levantar alguna luz o algo así, podemos llegar a blanco en algunos lugares para ampliar el rango. Podríamos decir, bueno, a ver, este brillo me gustaría que llegue a blanco. No sé si se ve, capaz ahí se ve mejor. Por lo menos un segundo. No lo voy a sostener todo el tiempo así, pero Sí, ahí se ve un poco mejor. un poco más nítido, ¿no? Sí, Igual como que hace foco y se va viendo. sí, por momentos. Sí, eso que le saqué. Bueno, ahí le puse un brillo que ustedes no ven, pero les juro que está. Ahí me gustó, no sé. Bueno, vamos a seguir poniendo el fondo. Ya terminamos, ¿eh? El experimento. Después, por ejemplo, en este momento yo empezaría, si el papel me diera o el lápiz me diera, cosa que dudo porque es una hoja de computadora y bla, bla, podría empezar a decidir si quiero que haya alguna diferencia entre el fondo y la ropa, ¿sí? Que la verdad es que medio que no sé si quiero que haya, pero bueno, podría llegar a querer. Este es el momento de empezar a diferenciar algunos detalles en el mundo de la sombra. Mejor dicho, de las oscuras, ¿no? No tanto de la sombra. Creo que me está yendo más parecido a la Ralde que a Víctor Hugo, pero. Sí, tal cual. Una cosa, por ejemplo, acá se hace, en esta zona, se hace una especie de luz, ¿sí? Pero en realidad es porque lo de alrededor es bastante oscuro, entonces yo no quiero que se haga tanta luz, justamente por el mismo fenómeno que siempre hablamos del contraste local, entonces la bajé un poquito. Que se siga viendo, es más claro, pero no tanto. Acá estoy potenciando el giro, esto, y podríamos trabajar un poquito en el medio tono acá, se ve algo. Esta zona que yo estoy haciendo ahora debería hacerla con más delicadeza, ¿sí? Porque como está en la luz y empiezo a poner variaciones sutiles de valor, si las hago como medio así nomás, no se van a ver bien. Se van a ver más como manchas, ¿sí? Entonces debería poner un poco más de onda, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. E imaginamos que se entendió perfecto y que está mejor de lo que está, etc. Y ahí podemos ampliar todo esto, porque esta es la zona donde iba la mano que decidimos ignorar. Acá voy a jugar con juegos. Una cosa que me parece muy divertida o interesante de esto es tratar de jugar siempre con que la figura y el fondo se entremezclen, ¿no? Se disuelvan unos en otros, que por momentos se separe, por momentos reaparezca.
Por lo menos a mí eso me gusta, en particular para aprovechar y para explotar en esta técnica que te permite ir jugando con esto, ¿no? Con los umbrales de visibilidad, con los grados de disolución de las formas. Esas disoluciones se producen tanto en el mundo de la luz alta como en el mundo de las sombras, ¿no? Y cuando uno decide agrupar valores. Entonces, me parece que está bueno para jugar con eso. Y luego podemos expresar un poco más. Esta sombra de acá también. Es una sombra que está entre el bigote y el labio inferior acá, que es más oscura de este lado y más clara de este. Esta sombra, por ejemplo, yo la veo más oscura, pero como está en el mundo de la luz, no quiero exagerar demasiado esto. Entonces la voy a dejar ahí un poquito más clara. Un poco más clara de lo que la veo, digo, ¿no? Estrictamente hablando acá, los valores de la mejilla y del pelo son muy parecidos. Entonces voy a tratar de fundirlos. Salvo que por alguna razón no quiera distinguirlos, que no es el caso. Pero si a distinguirlos, podría tratar de jugar con algo, con alguna línea, algún pequeño borde, etc. Bueno, creo que por lo menos en lo que se ve en la imagen que están viendo ustedes, que no es lo que yo estoy viendo acá, porque tiene más contraste el que yo estoy viendo acá, tiene como más oscuros en la luz, yo debería bajar este un poco para empujar más este plano. Ahí. Ajá, ahí se ve mejor, ¿no? Me parece. Como que se enfocó más. O flasheó. Eso, flasheó. Voy a Sí, yo integrar lo un veo. poco. Sí, ¿no? Un poco más nítido. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente dándole una pasadita general a la luz, porque siento que se me diferenció demasiado algunas cosas, entonces las integro. Podemos después reforzar la transición de la sombra. Bueno, a esto iba con que es un proceso medio que va y vuelve, ¿no? Iterativo. Es decir, volvés a pasar por todos lados todo el tiempo, tratando de que estén armónicos las diferencias, las integraciones, lo que se separa, etc. Por eso paso tantas veces por los mismos lugares, buscando los tonos que me convenzan más de que representen lo que quiero. Bien. Bueno, más o menos estamos. Seguiría acá. ¿Sí? Aquí se ve. Impresionante. A ver si podemos enfocar un poco más. Porque cuando cambio la proximidad, tengo que cambiar el foco, ¿no? A ver. Acá no, vamos a poner el efecto automático, a ver si. Ahí está. El efecto automático en esta ocasión. Digo bien. La verdad es que cuando yo pase la mano, cambia el enfoque, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ese es el problema del enfoque automático. Pongo el dedo. Ahí está. Bueno, creo que se entendió. ¿Sí? Ese es el procedimiento usual de esta técnica. Voy a sacar esto de acá, ahora sí. Y volvemos a la posición.